Hola, buenos días chicos. Hoy vamos a ver la conexión de resistencias en paralelo. El día de ayer vimos las de en serie. Hoy vamos a ver las de paralelo. Si recuerdan, anteriormente en la clase de lunes vimos que cuando tenemos resistencias conectadas en paralelo es porque se unen de las dos terminales. Aquí debería ser en paralelo. Ahora, para calcular la resistencia equivalente en paralelo, como ya vimos, es 1 entre la resistencia 1 más 1 entre la resistencia 2 más 1 entre la resistencia 3. Para calcular la intensidad total es lo mismo que en las resistencias en serie. El voltaje, si ustedes se dan cuenta, cuando veíamos las resistencias en serie, el voltaje era diferente y lo que era lo mismo era la intensidad de la corriente. Aquí no. Cuando el circuito está en paralelo como aquí, el voltaje es el mismo y lo que vamos a calcular son las intensidades de la corriente. Veamos el ejemplo 1. Dice, una plancha eléctrica de 60 ohms se conecta en paralelo a un tostador de 90 ohms con un voltaje de 120 volts. Representa el circuito eléctrico, determina el valor de la resistencia equivalente, calcula la intensidad de la corriente que circula por el circuito y qué valor tendrá la intensidad de la corriente que circula por cada resistencia. Lo primero que hacemos es dibujar nuestro circuito, nuestra fuente de voltaje con dos resistencias en paralelo, una de 60 ohms y una de 90 ohms. Tenemos aquí nuestros datos. 1 entre la resistencia equivalente es igual a 1 entre R1 más 1 entre R2, lo que equivale a 1 entre 60 más 1 entre 90. Esto es igual a 1 sobre 36. Recordemos que como lo que queremos es la resistencia equivalente, volteamos este de aquí y también volteamos este de aquí, que sería 36 entre 1, lo que equivale a 36 ohms. Por lo tanto, la resistencia equivalente es de 36 ohms. Ya que tengo la resistencia equivalente, calculo la intensidad total, que es voltaje total entre resistencia equivalente. O sea, 120 entre 36 y me da 3.33 amperes. Ya que tengo la intensidad total, como se trata de un circuito en paralelo, entonces el voltaje va a ser el mismo. Voltaje 1 es igual al voltaje 2, que es igual al voltaje total, que son 120 volts. Y lo que voy a calcular es la intensidad de corriente que circula por cada uno. Aquí, si ustedes observan el dibujo, la intensidad viene por este lado y cuando llega a este punto se divide, una parte va para acá y otra parte va para acá. Por eso se tiene que calcular para cada uno. Entonces la intensidad que circula por aquí va a ser igual al voltaje 1, que es 120 volts, entre la resistencia 1, que son 60 ohms. 120 entre 60 me da una corriente de 2 amperes. Ahora, para calcular la intensidad en esta, sería la intensidad 2 es igual al voltaje 2 entre resistencia 2, o sea, 120 entre 90, lo que me da 1.33 amperes. Si observan, si sumamos este más este, nos debe dar la intensidad total. 2 más 1.33, pues 3.33 amperes. Veamos el ejemplo 2. Dice, 3 aparatos eléctricos de 8 ohms, 15 ohms y 20 ohms se conectan en paralelo a una batería de 60 volts. Representa el circuito eléctrico, calcula el valor de la resistencia equivalente, determina la intensidad de la corriente que circula por el circuito y la corriente que circula por cada una de las resistencias. Dibujamos nuestro circuito. Ahora tenemos 3 resistencias en paralelo unidas a esta fuente de voltaje de 60 volts. Tengo mis datos y lo primero que voy a hacer es calcular mi resistencia equivalente. 1 entre resistencia equivalente es igual a 1 entre resistencia 1 más 1 entre resistencia 2 más 1 entre resistencia 3. Sustituyo mis datos 8, 15 y 20 ohms, lo que me da
un resultado de 29 sobre 120. Recuerden que hay que voltear este y también hay que voltear este. Por lo tanto, la resistencia equivalente es 120 entre 29, lo que es igual a 4.13 ohms. Entonces sigue calcular la corriente total. La corriente total sería el voltaje total, que son 60 volts, entre la resistencia equivalente que calculamos, que es de 4.13, y esto me da 14.52 amperes. Como se trata de un circuito en paralelo, entonces el voltaje es el mismo en todas las resistencias, de 60 volts. Si calculo la intensidad 1, sería voltaje 1 entre resistencia 1. 60 entre 8 me da 7.5 amperes. Para calcular la intensidad 2, voltaje 2 entre resistencia 2, que sería 60 entre 15, igual a 4 amperes. Y finalmente, la intensidad 3, que es igual a voltaje 3 entre resistencia 3, aquí sería 3, sería 60 entre 20, esto me da 3 amperes. La suma de estas tres intensidades me debe dar igual a la intensidad total, que es de 14.52 amperes. Y si vemos, pues si me da 14.5, entonces mi problema está resuelto correctamente. Ahora, a partir de estos ejemplos que acabamos de hacer, por favor resuelvan el ejercicio 6 y 8 de la página 207. Cualquier duda, ya saben que pueden preguntarme. Nos vemos la próxima clase.